Un saludo a toda la familia de la fe, a nuestros queridos hermanos y hermanas. El libro de Apocalipsis es el único libro del Nuevo Testamento clasificado como profético y de revelación. Tiene 7 bienaventuranzas. El capítulo 1, versículo 1 dice, capítulo 1, versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. El capítulo 14, versículo 13, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. El 16:15, bienaventurados el que vela y guarda sus vestiduras. El 19:9, los que son llamados a las bodas del Cordero. El 26, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, porque la muerte no tiene poder sobre ellos. El 22:7, bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Y el 22:14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Entonces, el libro de Apocalipsis es un libro que también nos ayuda a nosotros y nos enseña la derrota de Satanás, del falso profeta, del anticristo, de la bestia al final, su derrota total. Entonces es un mensaje para nosotros de triunfo, un mensaje de consuelo, un mensaje de fortaleza, porque nos muestra al Señor como el gran vencedor. Ahora, en cuanto al mismo libro del que estamos hablando ahora, también podemos decir que desde los primeros tiempos de la iglesia ha sido considerado como el libro más difícil de la Biblia. Y en cuanto al autor, el autor es Juan. Juan se encontraba relegado a la isla de Patmos por el emperador Domiciano, uno de los emperadores más brutales del Imperio Romano. Le había llevado a esta isla y Juan llevaba ahí aproximadamente, estuvo ahí del año 86 al 96. Y todas las iglesias a las cuales Juan escribe también se encontraban bajo presión y bajo persecución. Entonces, en todas estas instancias, Juan tiene experiencias con el Señor. Consideremos la edad que tenía Juan. Ya había pasado por muchas situaciones difíciles, por muchas situaciones que afectaron su salud. Y nosotros, y en este tiempo, también hemos sido afectados. Todos nosotros los creyentes hemos sido afectados por lo que está ocurriendo en diversas áreas, en el área de salud, en el área socioeconómica también. Y podemos decir que en un sentido estamos así como presionados por todo el ambiente. Pero este libro maravilloso que nos dejó el Señor acá nos invita a nosotros a reflexionar. Y en el capítulo 1 nos enseña que este libro es la revelación misma de Cristo, es la persona de Cristo que Dios el Padre le dio para que se la comunique a Juan. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Y Juan ha dado testimonio de esto y de la palabra del Señor. Y después hay una bienaventuranza en el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas, porque el tiempo está cerca. Es decir, en ese tiempo no habían tantas Biblias como ahora, no había tanta facilidad de lectura y no todas las personas sabían leer. Pero dice bienaventurados
el que lee y los que escuchan. Y la cultura judía tiene una capacidad de retención bastante singular, ¿eh? Ellos van transmitiendo la historia casi en forma muy precisa, tienen esa cualidad en esa cultura. Entonces, en este aspecto, el Señor se revela a Juan y dice, y guarda las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Y Juan se encontraba en una instancia bastante difícil. Recuerda, había sido relegado a la isla de Patmos, estaba padeciendo por causa del Señor. ¿Qué mensaje nos deja para nosotros hoy día esta palabra? En estos versículos que hemos leído y en parte en todo el capítulo número 1, ¿qué enseñanzas nos deja a nosotros hoy día? Que en medio de la adversidad tenemos que continuar buscando al Señor. Tenemos que continuar buscando, no menguar, no bajar la guardia, mantener todo lo contrario, nuestra vida de búsqueda en una forma progresiva. Había cambiado el escenario. Juan ya no estaba rodeado de personas, ahora estaba solo, en una isla. Y había pasado por bastantes situaciones difíciles, pero en esas situaciones él buscaba y seguía buscando al Señor. Dice yo Juan, versículo 9, vuestro hermano y copartícipo vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Es decir, era por causa del Señor, era por llevar su mensaje, era por compartir con otros, era con el propósito de que otros conocieran a Jesús, y que debe ser el mismo propósito que hay en nosotros hoy día. Aún yo creo nosotros con mayor conocimiento se nos ha revelado el Señor, con otros medios. Se pueden llegar a muchas personas por diferentes medios, lo utilizamos ahora. Entonces, queridos hermanos, no perder la perspectiva de nuestra vida como creyentes. Él estaba aquí preso por causa de la palabra del Señor. Pero en esas circunstancias difíciles, él dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Otras versiones dicen, oraba en el Espíritu. En esas circunstancias, su búsqueda era más intensa. Su búsqueda era más profunda. Y es lo que nosotros debemos hacer hoy día. En este tiempo que vamos a estar en la casa, encerrados la mayor parte del tiempo, no desatender, aprovechar estos momentos y tomarlo como un indicativo. ¿Qué nos quieres enseñar con esto, Señor, a nosotros como iglesia hoy día? A nosotros como creyentes hoy día. Vivimos esta experiencia el año pasado, ¿no es cierto? Y en los comienzos uno notaba una sensación de una mayor búsqueda, una sensación de aferrarse más al Señor. Pero pasó el tiempo, pasaron los meses, y como la tendencia nuestra humana es como a relajarnos, ya no asumimos lo que está pasando y nos relajamos, pero no solamente, no es que nos relajemos en cuanto a asumir esta realidad, sino que espiritualmente tenemos esa tendencia nosotros, que no es una buena costumbre de relajarse. Y ahora nuevamente estamos volviendo a los comienzos, a una hora con más dificultades por causa de esta pandemia que está aumentando el número de contagiados. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor a nosotros hoy día? A buscarle, a ser perseverantes. Dice, estaba en el Espíritu y en el día del Señor. Y en esta búsqueda escuchó la voz del Señor. Cuando le buscamos a Él, vamos a escucharlo a Él. Puede que sea con voz audible,
a nuestro espíritu, que ponga impresión en nuestro espíritu, una impresión, o puede por su palabra. Puede ser a veces a través de otra realidad, pero es cuando estamos anhelando buscar su presencia. Y en esta situación, el Señor se muestra a él y le dice: oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Y las menciona. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. En esta búsqueda, recuerde la circunstancia que estaba viviendo. Ya era anciano, pero no perdió el hábito de buscar su presencia. Y estaba en esa situación cuando el Señor se le muestra de una manera maravillosa. Es decir, se le muestra como el Cristo poder. Él había estado con el Señor. Tuvo experiencias con el Señor también, junto a Pedro y Jacobo. Pero ahora el Señor se muestra a sí mismo. Tremendo. Porque Juan estaba buscándole. Y en la búsqueda vamos a conocer más al Señor. Él nos va a enseñar más cosas. Vamos a escuchar su voz por medio de su palabra o por una impresión que Él ponga en nuestro espíritu. Y eso va a fortalecer nuestra vida, va a alentar nuestro espíritu. En la búsqueda nosotros somos alentados. En la búsqueda nosotros somos fortalecidos. En la búsqueda somos levantados. Somos reanimados. Y eso es algo que nosotros debemos hacer. Es algo que nos compete a nosotros. Si nosotros lo buscamos, Dios se va a estar manifestando. Dios va a estar mostrándose aún más. Vamos a tener más experiencias con Él cada día. Por eso, queridos hermanos y hermanas, en este tiempo que vamos a estar en esta nueva situación, de nuevo, se repite, recuerde, busquemos más al Señor. Busquemos más de su presencia. En segundo lugar, debemos tener confianza, porque un día las cosas van a cambiar. Estamos cansados de ver en las noticias todos los días asaltos, portonazos, tráfico, abuso, corrupción, y no solamente en Chile, en todas partes. Uno ve las noticias y son pocas las buenas noticias. Pero ¿sabe? El Señor nos tiene una buena noticia a nosotros. Él dijo que estas cosas iban a pasar al final de los tiempos. El final de los tiempos se empieza a vivir a partir de la venida del Señor, la humanización de Cristo. Se empiezan a vivir los últimos tiempos. Alguien lo graficó como estar caminando en un abismo. De repente, ¡pum!, va a venir el Señor. Entonces, desde que Cristo vino, estamos viviendo los últimos tiempos. Pero cada vez su venida está más cercana. Por eso que Él dice ahí, Él nos enseña, miren, cuando todas estas cosas estén ocurriendo, ustedes regocíjense, alégrense, porque el tiempo de vuestra redención está cerca. Pero ¿sabe lo que nos da pena? Mientras el Señor está viniendo, muchas personas se están perdiendo. Muchas personas. Muchos que están ahí en la UTI no conocen al Señor
y a lo mejor no van a tener la oportunidad de experimentar la salvación. Y muchos vecinos nuestros todavía no se les ha revelado el Señor. Mientras el Señor esté viniendo, nuestra preocupación debería ser eso, nuestro enfoque debería ser cómo llegamos a ellos. Y un día ya no veremos lo que estamos viendo ahora. No es que tengamos una percepción negativa de la vida, no. Es positivo. Estamos en medio de esta realidad, pero un día esta realidad va a cambiar. Todo. Va a haber justicia, va a haber paz. Pero eso va a ocurrir cuando el Señor venga. Pero Él está viniendo. Y Él lo dice aquí en el Apocalipsis. Es lo que acabamos de ver en el versículo 7. Y aquí viene con las nubes. Y todo ojo le verá. Y lo que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Sí? Amén. Yo soy el Alfa y el Omega. Aquí habla el Señor. Principio y fin, dice el Señor. El que es, el que era, el que ha de venir. El Pantocrátor, el Todopoderoso, va a venir. Y lo reafirma ahí en el Apocalipsis, al final de Apocalipsis, el Señor también nos está hablando respecto a esto. En el versículo, capítulo número 20, capítulo número 22, capítulo número 22, el versículo era el versículo 20, capítulo número 22, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Es el clamor de Juan. Y Jesús le dice: vengo en breve. Recordemos que el tiempo del Señor no es el tiempo nuestro. Pero que viene, viene. Vengo en breve. Y la respuesta de Juan: sí, ven Señor Jesús. Y la respuesta de la iglesia es: sí, Señor, ven, te esperamos. Y esto debe estar prendido en nuestro corazón con una actitud de alegría que Él va a venir, pero también con un dejo de tristeza. A mí me pasa eso. Digo: Señor, tú vienes. Mientras estás viniendo, ¿cuántos se están perdiendo? Y si tú vienes hoy día, los creyentes, los que han creído en ti, se van a ir contigo. Pero ¿qué hay de los que no te conocen? Entonces no podemos vivir indiferentes a esto. No podemos solamente estar preocupados de nosotros y de mi entorno. Por eso que tenemos que ver qué nos está enseñando el Señor mientras estemos aquí recluidos en nuestras casas. Pensemos en esto, porque un día el Señor nos preguntará: ¿qué hicimos por los perdidos? Porque Él vino a eso. Recuerden que nosotros nos hemos perdido. Y si el Señor no nos ha alcanzado a nosotros, ¿qué hubiera pasado con nosotros? ¿Qué hubiera pasado con tu vida? ¿Qué hubiera pasado con mi vida? Porque alguien nos habló de Él. No nos olvidemos de estos, que estamos aquí porque alguien nos entregó su palabra o nos invitó. Y esto no se ha terminado. Debe continuar y debemos seguir haciéndolo, queridos hermanos. Él viene y va a venir. Pero mientras está viniendo, busquémosle más. Y procuremos, con toda intención, alcanzar a otros. Y en tercer lugar, debemos tener plena confianza en Él en medio de esta realidad. Volvemos al capítulo 1, versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Fue tanta la impresión de ver esa gloria que no lo soportó. ¿Quién puede soportar toda la gloria del Señor si solamente un atisbo? No sé cómo llamarle, un pequeño toque nos estremece a través de la palabra, a través de la oración, a través de una
de un cántico de adoración y nos estremece, nos hace temblar. Solamente no sé cómo llamarlo, cómo medirlo, pero ¿quién podrá soportar toda su gloria? Nos morimos. Moisés, cuando bajó del Sinaí, estuvo con el Señor ahí, dice que el rostro era como el sol y los que se acercaban se tapaban la cara. Yo pienso que era como el reflejo de un espejo cuando se pone el sol. Era tanta la presencia. ¿Quién podrá soportarla? Y Juan, cuando lo vio, se desmayó. Pero el Cristo poder, que está con nosotros hoy día, le dijo: no temas. Puso su diestra sobre mí. Siempre el Señor, la diestra, la confianza. No temas. Esa mano cálida, ese abrazo, como dice Osea, cuerdas humanas, como cuando abrazó el padre al hijo pródigo, lo abrazó. ¿Cómo habrá sentido ese muchacho? Eso, ese calor. Le puso la mano y le dijo: no temas, yo estoy contigo. No temas. Entonces, queridos hermanos y hermanas, querida familia de la fe, podemos confiar, tener plena confianza de que el Señor está con nosotros y no temer a lo que pueda venir. Sí, enfocarnos en nuestra realidad hoy como creyentes, hoy. Buscar y perseverar, buscar su presencia, estar conscientes y contentos de que Él está viniendo. Pero mientras está viniendo, cumplir nuestro rol de compartir de Cristo y tener la plena confianza que Él está con nosotros. Tú no estás sola, tú no estás solo, no estamos solos. ¿No? Que solo en la casa, en la pieza. No, el Señor está con nosotros. Prosigamos en este caminar, cumpliendo su propósito, viviendo para Él y procurando con todo el corazón alcanzar a otros para que también experimenten al Señor en sus vidas y arrebaten el cielo como lo hemos arrebatado nosotros por haber creído en el Señor y porque alguien una vez nos habló de Jesucristo. Padre, te damos gracias. Oh Señor, en medio de toda la realidad que vivimos, tú nos dejas preciosas enseñanzas y nos pones como ejemplo a Juan, que en medio de esta realidad que cada uno esté viviendo, Señor, nosotros como creyentes te busquemos intensamente. Espíritu Santo, impúlsanos más y más a buscar a nuestro Señor para conocerlo cada día más. Y gracias te damos porque podemos tener toda la seguridad de que tú vienes, Señor, de que estás viniendo y un día pondrás todas las cosas en orden. Un día habrá paz, habrá tranquilidad, porque tú reinarás. Pero mientras estás viniendo, ayúdanos, Espíritu Santo, a alcanzar a otros para que te conozcan y se vayan contigo. Y gracias porque en medio de esta situación, Señor, tú estás con nosotros. Gracias, Padre querido, por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por todo lo bueno que has sido, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.